de liderazgo que sean necesarios? ¿Hay algún tipo único de líder? ¿Es muy variado? Vos estuviste hablando de algunos rasgos compartidos, pero en general, ¿qué es lo que observas en ese sentido? No, yo estoy convencido de que el que lidera es una persona. Entonces, más que hay tipos, hay modelos, eh, un montón de ideas que nos pueden ayudar a desarrollar mejores liderazgos, pero el que lidera es una persona y lidera con lo que esa persona es, desde lo que esa persona es. Entonces creo que ese para mí es el punto de partida en cuanto al tipo. Digo, nosotros lo que necesitamos es sacar lo mejor de esos líderes, entendiendo lo que son, digo, cada uno entendiendo lo que somos, más en primera persona si querés. Eh, y es mejorar la propia persona en el manejo de un equipo. Y en función de esto, ¿cómo se hace para sacar lo mejor de uno? ¿O qué aspectos, en realidad, pues, es tan amplia la pregunta, pero qué aspectos de uno son los que uno tendría que buscar en función de ser un mejor líder? Digamos, ¿qué aspectos hay que observar? ¿Hablaste de empatía? ¿Hablaste de escucha? Sí, es muy buena la pregunta. Nosotros escribimos un paper de la fundación con un esquema, si querés, una propuesta de liderazgo, que es una que está, a mí me gusta porque está bien sintetizada, pero es como un norte, una guía, y hablamos de las virtudes del liderazgo y hablamos de bíceps, del músculo bíceps, que hay que desarrollarlo, como uno desarrolla un músculo que hay que ejercitarlo, pero bíceps encierra virtudes del liderazgo. La B de bíceps corresponde a la benevolencia, al amor, la I a la integridad, la C a la competencia, la E a la excelencia, la P a la presencia y la S al servicio. Vale, vuelta rápido, pero son cualidades de un líder que hay que ejercitarlas, que hay que desarrollarlas, y que hacen y permiten mejorar el liderazgo en la benevolencia, la integridad, la competencia, la excelencia, la presencia y el servicio. Y son todas muy concretas, parecen medio amplias, pero digo, un líder tiene que ser bueno, tiene que querer el bien del otro, para la benevolencia es la dimensión del amor. Entonces, quien lidera tiene que buscar lo mejor de las personas a las que está liderando, lo mejor de su equipo, el desarrollo personal de cada una de esas personas que conforman un equipo. La integridad, decir la verdad, ser veraz, ser transparente. La competencia, saber sobre lo que uno hace. Y yo ahí agrego, hablamos de la competencia como que hay que manejar los temas que nos tocan, pero además digo también saber escuchar, saber apoyarse en los que saben más, buscar, digo, un líder que es el que sabe todo, no es tal líder, si no sabe buscarse personas que sepan más que uno y que lo desafíen a uno mismo. La excelencia, buscar siempre lo mejor. La presencia, la cercanía, también similar a la escucha, estar cerca. Y por último, el servicio. Creo que eso todos lo entendemos y nos atrae de liderar, es estar al servicio de los demás. Muy ligado, no son una a la otra, van de la mano, y cuando hablamos de servicio, también vuelvo a la benevolencia de querer sacar lo mejor del otro. Este acrónimo bíceps, la verdad que nos ayuda mucho a ejemplificar de qué tipo de líderes queremos hablar. Me parece súper interesante que el primer valor o el primer punto que para vos tiene que tener un líder, ante todo, es la capacidad de amor. Es un acto de amor hacia el proyecto, hacia el grupo, digamos, hacia el objetivo. Ahí uno puede ir variando, digamos. Bueno, en el mundo educativo, hacia el que tengo que educar. Entonces, para llegar a él, me parece súper interesante. Y el concepto también de, para liderar a los demás, digo, iba pensando cada una de estas características que enunciaba. Primero te tenés que liderar a vos mismo. Es como un camino de, primero tengo que conocer y saber hacia dónde voy, si no es imposible llegar al resto. ¿Cómo ves vos el liderazgo frente a este contexto específico de pandemia? Vos
me interesaba tu opinión en este sentido. ¿Qué lectura tenés? ¿Vos crees que había un liderazgo educativo que venía funcionando y se pudo haber puesto en crisis en esta situación? Por el contrario, esta situación lo que hizo fue poner en relieve una crisis de liderazgo en las escuelas que ya había. ¿Cómo lo ves? Creo que mi primer aprendizaje de este tiempo es que la pandemia transparentó la realidad, ¿no? Lo venimos hablando mucho, transparentó la inequidad, transparentó las injusticias de nuestros países y transparentó este tema de liderazgo que no hablábamos antes lo suficiente y hoy está a flor de piel, si se quiere. Digo, es claro que las respuestas o las escuelas que mejor respondieron a la pandemia son donde había mejor liderazgo, donde había equipos más autónomos, si queréis con las cualidades que decíamos recién, pero las escuelas donde los directores tienen este enfoque de servicio, de presencia, de excelencia, están más cerca de los chicos. De una escuela que no tiene el rumbo tan claro, que está más disperso el equipo. Esa falencia del sistema se ven hoy más que nunca, porque hoy la escuela naturalmente cobró más autonomía. Hay que ver cómo logramos institucionalizar todo este aprendizaje después. Pero es claro que los directores han dado la primera respuesta, junto a los docentes, ¿no? Pero también es una respuesta que no se puede dar solo, que no puede dar un docente aislado, que tiene que haber un equipo atrás, acompañando, apoyando, compartiendo estrategias. Creo que los equipos y la comunidad educativa juegan un rol central. Y esto, si lo pudiéramos medir, creo que cuando termine nuestras cuarentenas, que son distintas en la región, cuando terminen, vamos a encontrar esos resultados. Vamos a ver, vamos a poder aprender de esos liderazgos donde hubo mejor respuesta, donde hubo más aprendizaje, donde hubo más presencia. Intuyo que va a ser muy claro la capacidad de liderazgo de los directores y los resultados de aprendizaje y acompañamiento de cada uno de los chicos. Vos tirás dos puntas que me parecen sumamente interesantes. Por un lado, ¿cómo logramos la presencia en este contexto, teniendo en cuenta el segundo punto que nombraba recién, que es la diversidad de los contextos, digamos? Primero, no todos los contextos de cuarentena son similares en los países de la región. Si bien en la mayoría de los países no hay clases, es diferente la situación de Uruguay que la de Argentina. Incluso en Argentina, en las provincias puede llegar a ir variando. ¿Cómo se hace para estar presente? Porque estamos con el otro, estamos conectados, pero no es de la misma manera de antes. ¿Desde qué lugar uno se puede acercar al otro? Creo, de vuelta, son esas cosas que en la cuarentena son más claras que nunca. La presencia se vio de mil maneras distintas, pero lo que podemos ver es cuando hubo presencia y cuando no. Claro. Y eso es lo que marca la diferencia. Digo, entornos virtuales, quienes pudimos tener acceso a estas plataformas, nos mantuvimos muy conectados y logramos estar cerca, estando lejos. Los que no tenían estas herramientas buscaron otras soluciones, pero donde hay un liderazgo claro, donde hay una meta, donde hay una vocación de servicio, hubo respuesta. Digo, vamos al aula, ¿no? ¿Cómo subsanamos ese espacio del aula? Hubo docentes que llevaban material impreso a la casa de los chicos, que con los bolsones de comida entregaban cuadernillos, que a través de WhatsApp se comunicaba con los padres, donde no había, creo que si miramos los números, somos menos los que tenemos acceso a Zoom y a estas plataformas. Entonces, hubo presencia de muchas maneras, pero hubo presencia. Y después hubo muchos casos, que es lo que nos tiene que preocupar también, donde no hubo presencia, donde muchos chicos quedaron aislados. Y ahí es donde tenemos que poner un foco prioritario el día que podamos, según cada uno de los países. Pero digo, hoy la presencia está más clara que nunca, que se da de muchas maneras. Digo, tenemos este video que circulaba hace unos días del docente que le llevó pizza, que se disfrazó de repartidor de pizza para ir a la casa de los chicos. Digo, creo que lo que tenemos que mirar detrás es, bueno, ¿cómo puedo yo estar presente? Y cada uno del lugar que le toca, ¿no? Cada uno tiene una tarea distinta, pero tengo que estar presente.
sea enviando algo a la casa o sea reuniendo a mi equipo en una plataforma. Yo, desde el lugar en el que estoy, doy gracias porque aprovechamos este momento. Nosotros somos un equipo grande que está disperso por la Argentina y pudimos reunirnos mucho más que antes. Y estuvimos mucho más presentes, porque las distancias son más relativas. Nos acompaña Pona de Jujuy, y antes estábamos lejos, nos veíamos cada 2 meses, y ahora nos encontramos todas las semanas. Entonces creo que lo importante es rescatar la presencia y tener claro que necesitamos presencia, que a la distancia, que sin encontrarnos, no podemos crecer, no podemos alcanzar las metas que nos proponemos. Pensaba en función de esto que decías también, que uno puede volverse hasta medio injusto con el contexto digital, porque uno lo critica mucho, ¿no? Decir, bueno, pero no estoy como antes, no estoy en el aula y demás. Lo que pasa es que no es que es malo el contexto digital, es un contexto digital no elegido. Digamos, la verdad que la competencia es injusta, porque uno se compara con antes en una clase sin una enfermedad alrededor, sin la angustia que genera esta situación. Entonces, lo castigamos más a lo digital en lugar de poder ver esto. Es decir, bueno, pará, de pronto en mi equipo tenemos una participación mucho más pareja ahora, porque nada, estamos mucho más en contacto. Me preguntaban acá algo por privado, o hacían un comentario por privado en el chat que me parecía interesante, que tiene que ver con el líder, cuánto tiene que ver con el equipo que le toca. El buen líder es aquel que puede armar su equipo, es el que tiene el equipo que le tocó y saca lo mejor de cada uno, es una mezcla de los dos. Hay gente que un líder tiene que dejar afuera o no. ¿Qué pensás vos al respecto? Pensando en la realidad de las escuelas, que esto pasa todo el tiempo. Sí, hay mucho. Yo hablo desde un lugar de absoluto privilegio, porque admiro al equipo con el que trabajo, entonces me es muy fácil, siento que estoy en el lugar ideal para poder pasar por estos desafíos. Pero creo que tiene que ver mucho con lograr generar un equipo, con lograr, cuántas escuelas conocemos que se trabaja de manera muy aislada, que hay poco vínculo entre los docentes, que cada uno trabaja su área y no logramos ver que la tarea es común, que no es yo tengo que dar mi materia. Y ese es el desafío de la escuela, que también lo vemos en la positiva, cuando hay un líder que marca un rumbo común y se trabaja en equipo. Y creo que eso se puede hacer en todos los contextos. Muchas veces la dispersión de los equipos, o esto vos decías capaz gente que quiero, que no quiero, muchas veces esa dispersión es falta de liderazgo. Claro. Es falta de un director que marque el rumbo. En el fondo, quienes elegimos esta profesión, quienes estamos trabajando en educación, en algún momento el bichito por mejorar la vida de los demás nos picó. Entonces ahí hay que también ayudar a destrabar esa vocación. Pero, trabajamos en un ámbito de mucho altruismo y hay que aprovechar eso. Hay que, en el buen sentido, sacarle jugo a eso. Claro. Vos nombrabas recién el caso del video. En estos meses, del docente que iba repartiendo las pizzas y más, en estos meses donde vos, como decís, y yo comparto totalmente, quedó muy en evidencia la realidad, con lo bueno y lo malo. ¿Ubicás algún caso específico que digas, mira, en esta experiencia yo vi claramente cómo una persona se posicionó en un lugar de líder y pudo llevar adelante un proceso que funcionó y que es eficiente? ¿Tenés algún caso concreto que puedas ubicar? La verdad es que tengo muchos, porque estamos en contacto permanente con miles de docentes de la región que están buscando más y que están consiguiendo muy buenos resultados. Hace una hora terminamos una experiencia, nosotros tenemos una plataforma, es una red social de docentes, que se llama Comunidad Atenea, y por semana lanzamos experiencias Atenea, que son espacios de formación y de encuentro entre docentes. Hace un ratito cerramos una experiencia, lanzamos una experiencia que empezó y termina el viernes, pero terminamos el vivo, y hubo más de 1000 docentes que estuvieron participando, que se sumaron ahora a grupos de WhatsApp
y que durante toda la semana van a trabajar juntos en WhatsApp, compartiendo lo que cada uno está haciendo. Me llegaban los números porque el equipo me compartía, me decía, superamos los 1000, 1100. Eso ya es un dato motivador. Digo, son, te diría 1000 casos, no uno, de gente buscando más y dando respuesta. Me viene, cuando me preguntabas un ejemplo bien concreto, hay una maestra de Brasil, Doani, que es maestra enseña lenguaje de señas a chicos hipoacúsicos, y es una de las, está entre el top 50 del premio que entrega la Fundación, de los mejores maestros del mundo, y tuvimos muchas reuniones de padres, de alumnos, de docentes, para entender el contexto, para entender lo que estamos viviendo y buscar soluciones juntos. Doani trajo a los padres de sus escuelas a estos encuentros. Y en los encuentros por Zoom, les iba traduciendo con lenguaje de señas a los padres de esos chicos, a muchos que eran hipoacúsicos, para que puedan formar parte. Para quienes no estamos habituados a esos contextos, fue una experiencia muy emocionante y de integración. Yo estar charlando como estamos charlando ahora y que alguien al lado traduzca lo que yo decía en lenguaje de señas y haya toda una comunidad de padres que antes estaba excluida participando, era increíble. Y es un poco lo que vos decías antes, aprovechar este contexto de una manera distinta. Y esto, digo, en Doani te pongo todas las virtudes, la benevolencia, la integridad, la competencia, la excelencia, pero es un caso para mí bien concreto que nos abrió un mundo nuevo, al que antes no teníamos acceso. Uh-huh. En ese sentido, recién te escuchaba y digo, claro, una gran docente con una alianza con familias presentes, ¿no? Y hay como dos caminos de liderazgo. Un camino tiene que ver con yo directivo, dirigiendo o guiando o acompañando a docentes que son adultos, con quien hay una simetría de roles nomás, pero que es un juego de rol, tipo, hoy me toca ser, acá me toca ser director y allá me toca ser docente y en el otro me toca ser padre, ¿no? Digamos, y voy rotando. Pero las reglas son las mismas pensando en los alumnos, donde hay otro tipo de asimetría, porque al alumno, sobre todo si son infantes, es gente a la que tengo que normar, tengo que arreglar, digamos, ahí se lidera desde el mismo lugar, ya no desde el director lo pienso desde el docente. ¿Vos creés que se lidera desde el mismo lugar pensando en cómo se profundizó la desigualdad con esto que vos decías, ¿no? A partir de esta situación hay claramente un grupo de privilegiados y otro de gente que no. ¿Vos creés que se lidera desde el mismo lugar? ¿Notás algunas diferencias? Teniendo tanto contacto con docentes exitosos, ¿no? Si pienso, o sea, si entendí la pregunta y pienso en ir al aula, te diría las mismas características tienen, digo, los ejemplos que cada uno de bíceps, de este acrónimo, van a ser distintos, pero en el aula lo repasamos de vuelta. Digo, para el director son estas virtudes con sus docentes, con su equipo. Y para el docente en el aula lo mismo, la benevolencia, el amor por los chicos, la integridad, decirle la verdad, ser transparente, la competencia. Digo, esto que también muchas veces hablamos, cuando queremos enseñar tenemos que tener dominio del área, tenemos que ser competentes. La excelencia, buscar lo mejor, la presencia, esto estamos hablando, o sea, este esquema es una propuesta, es una sugerencia que para nosotros es muy valiosa, creo que tiene que ver también con el contexto del aula y con el contexto de la dirección de la escuela y con otro contexto, vos en EIDOS, el equipo de UNESCO que nos acompaña en la oficina de UNESCO y con los gobiernos de la región, digo, es valioso para cualquiera, sí creo que es muy concreto y que cada uno tiene que ejemplificar esto. Digo, a mí, si todos los que hoy nos acompañan se llevan algo, yo los invito a llevarse una pregunta, que es, ¿cómo yo en mi contexto vivo esta propuesta de liderazgo? ¿Cómo yo estoy liderando? Entiendo, perfecto. Y te escuché y digo, me encanta que en ningún momento hablas del liderazgo como un uso de un poder, digamos, no hablas,
no hablas de autoridad o de ejercicio de una fuerza que en mayor o menor medida el líder tiene, digamos. El jefe puede decir, trabajo o no trabajo con vos, o te demando más o menos, y el profe te pone más o menos nota u otra forma. Sin embargo, ¿vos sentís que se vio el contexto hizo que se vea afectado este ejercicio del poder y de la fuerza, o no? ¿O en realidad evidenció, en definitiva, quién es el verdadero líder, esto que vos decís, quien acompaña, quien sostiene, versus el que era más discursivo y nada más? Sí, no, sin querer esquivar esa parte, para mí el liderazgo también lo que acarrea más que poder, que igual es real, porque el poder es poder hacer, Claro, y para mí el líder puede hacer con un equipo, yo lo vivo así, eh, tal cual lo que decís de que transparentó, pero además diría, manifiesta más que nunca que el liderazgo y que ese poder es una responsabilidad. ¿Y qué es autoridad? Hay un libro muy interesante sobre la autoridad de Paola del Bosco, que ajá, pone características de la autoridad y revaloriza la autoridad. Digo, la autoridad no es algo negativo, todo lo contrario, pero muestra esto que estamos hablando, estas facetas del líder en cuanto a autoridad. Y creo de vuelta que este tiempo lo transparentó, pero la invitación, o sea, la volvería a la responsabilidad. Liderar es tener una responsabilidad y que es para mí, construir con otros. claro, entiendo. Y vos, en general, en las escuelas, ¿quiénes ves que son los que lideran? En términos reales, digo, ¿es el director? ¿Son los docentes? ¿Es la cooperativa de padres? ¿Va variando? ¿Qué es lo que ves? No, creo que varía mucho. Digo, claramente los directores eh, son los que marcan el estilo de liderazgo en la escuela, Ujú. y más abierta, más cerrada, más colaborativa, menos. Finalmente ellos le ponen la impronta y ahí es donde puedes encontrar distintos tipos. Hay escuelas donde el supervisor tiene más presencia, o hasta donde un ministerio puede estar más presente o menos, eh, pero tiene que ver con el estilo que el director quiera darle a esa escuela. Digo, la presencia de los padres en la escuela, que es algo que no es clarísimo. Yo justo la semana pasada discutía con una docente hasta dónde los padres, hasta la puerta de entrada, 10 pasos adentro o 10 pasos afuera. Y bueno, cada uno tiene eh, su acercamiento a eso, Dios, qué lugar le das. Pero de vuelta, como te decía al principio, creo que lideran personas. Claro. Las características están ahí. Sí tenemos que ayudar, con eso no es que es el status quo, todo lo contrario, es ayudemos a esas personas a darles más herramientas para que puedan liderar mejor. Yo creo que si algo me gustaría que pase después de la cuarentena, después de la pandemia, no sé qué termina antes, eh, es que hablemos de la autonomía de las escuelas. Sobre, Digo, sobre, sobre ese punto te quería preguntar. Eh, Antes un comentario, me pareció interesante el comentario de la reflexión de no importa 10 pasos adentro o afuera de la escuela, depende de cada caso, sobre todo en este contexto. Que, digamos, la verdad están re inmersos los padres. Vos mencionabas antes que observás que las escuelas más exitosas, o los casos de mayor éxito que observás en atravesar esta situación están vinculados a aquellas escuelas que han sido autónomas, que han dicho, bueno, yo no sé si es la forma, o a ver si lo entendí bien, no sé si es la mejor forma, pero yo voy por este camino y resuelvo por este camino. Como aquellas escuelas que se la han jugado hacia un lugar, hacia un estilo, hacia una forma, terminan siendo las más eficaces o las que más presentes están. ¿Ibas hacia ese lugar? ¿Te referías a eso? sí, no tengo una estadística que me permita explicártelo con números, decir, bueno, estos son los resultados de. Yo igual estoy convencido, cuando hablamos de autonomía, no quiero decir las escuelas rebeldes, que el ministerio dijo A, hicieron B. Ah, no, claro. Yo estoy convencido de que para que en educación nos vaya mejor, y es algo que todos queremos, tenemos que restablecer vínculo de confianza. Necesitamos una cadena de confianza, porque pensamos al sistema educativo sin querer o no,
como un sistema de desconfianza. Ponemos mecanismos de control, de supervisión, cuando es todo lo contrario. Yo digo, el día que logremos que el sistema educativo sea una cadena de confianza, donde las escuelas confíen en los ministerios en los docentes en los padres y viceversa, donde todos confiemos que estamos tirando para el mismo lado, ahí nos ve mucho mejor. Entonces, la autonomía es fundamental. Digo, demos la autonomía a las escuelas que conocen a sus familias, que conocen la realidad de sus alumnos, pero eso no quiere decir rebeldía. Digo, se puede trabajar muy conectado con el ministerio, pero ser autónomo, y que la respuesta de 2 escuelas sea diferente al contexto, porque justamente los contextos de esas escuelas, de esas familias, es distinto. Nosotros trabajamos en esto que te contaba de formación de directores, y junto a los directores creamos proyectos de innovación para las escuelas. Los últimos 3 años trabajamos con 4.000 escuelas de Argentina. Hoy tenemos implementándose 4.000 proyectos de innovación distintos. No hay uno igual al otro, porque no hay recetas, bueno, apliquen esto 100 escuelas. No, cada escuela creó su propio proyecto. Y tiene que ver con esto, con entender los contextos. Entonces creo que la autonomía es muy buena, creo que las escuelas más autónomas, más que autonomía ahí te diría, es la iniciativa, es este hambre de salir a dar una respuesta. Y eso sí lo vimos. Vemos las escuelas que se organizaron mejor para dar respuesta, y muchas veces los docentes, digo, donde hay falta de liderazgo, capaz son los docentes empujando a crear esa comunidad dentro de la escuela. Cuando vamos al plano ideal, necesitamos equipos, escuelas con un buen liderazgo sano, y que los docentes trabajen en equipo, no como compartimentos estancos. Sí, hay algo de que cuando un espacio queda vacío, alguien lo va a ocupar. Entonces, en general, ante esta crisis de liderazgo, será un docente, en el mejor de los casos, quien tome ese rol. Me interesa esta mirada que hablas de la autonomía, en definitiva, como un espacio de identidad. No como soy autónomo rebelde, sino yo soy esto, yo me defino así, y bueno, y por eso tomo este camino. Acá me están preguntando, sigan haciendo sus preguntas en el chat, son muy interesantes. Preguntan si el curso Bíceps está en Comunidad Atenea. Sí, hay una iniciativa sobre Bíceps, hay un MOOC, un curso corto sobre eso, y en breve vamos a ir haciendo más en estas experiencias. Está como un curso asincrónico para el que lo quiera hacer, pero además vamos a lanzarlo de vuelta en estas experiencias que, además de transmitir el contenido, generan una comunidad de docentes, que es el objetivo nuestro. Nosotros queremos crear una comunidad participativa de aprendizaje, y estos cursos permiten eso, interactuar en WhatsApp, en Zoom y demás, y por fuera de eso, entre docentes de distintos lugares de la región. Bien. ¿Qué ves por delante, Agustín? ¿Cuáles crees que son los desafíos que nos va a dejar la cuarentena en términos educativos y en términos de los líderes que van a llevar adelante los pasos y los procesos necesarios? ¿Qué te parece que va a faltar o que hay que trabajar? No, te diría la confianza. Como te decía recién, necesitamos un sistema que confíe más en sí mismo y que es muy concreto. Suena en la estratosfera, pero es que los actores confíen entre sí, que haya más comunidad. Esto, digo, la pandemia trajo mayor involucramiento de los padres, distinto vínculo de los padres y los docentes. Necesitamos que esa comunidad activa se sostenga en el tiempo. Creo que eso es fundamental. Y este interrogante de la autonomía, de si confiamos más en las escuelas, les vamos a dar más lugar al crecimiento. Y ahí hay muchos modelos, pero nos tenemos que desafiar a nosotros mismos a pensar modelos de autonomía. Nosotros estuvimos en contacto con ministros de educación de todo el mundo. Durante la pandemia hablamos con ministros, con exministros, para preguntarles también por sus recorridos de aprendizaje. Y hablamos con todos de la autonomía. Y hay muchos modelos. Hay modelos de autonomía donde todas las escuelas son más autónomas de lo que estamos acostumbrados. Y hay modelos mixtos, donde algunas escuelas tienen más autonomía y los ministerios acompañan más a las que tienen más necesidades. Claro. Como un poco la lógica de un padre de familia que acompaña a sus hijos más y menos según lo que ellos demandan o lo que uno percibe que tu hijo necesita, pero no acompañas a todos por igual.
Bueno, un poco llevar esa lógica familiar a la administración del sistema. Pensemos qué escuelas necesitan más apoyo, cuáles necesitan menos, porque al final del día la energía es una. Claro, total. Y creo que se puede repartir más eficientemente. Y, y esto espero cambios positivos, ¿no? Que sepamos construir sobre. Además, tenemos una deuda pendiente enorme, que es todos los chicos que estuvieron desconectados, y que yo soy un optimista, digo, y estoy en contacto con docentes que son ejemplares y que están dando una tarea, dando una batalla muy positiva, y eso me hace optimista, eso me hace confiar en el sistema educativo, pero a la vez veo los chicos que se quedan atrás, que no están hoy con acceso, y creo que esa es una injusticia enorme a la que tenemos que dar respuesta. Digo, hoy nuestro sistema educativo como está, que no le digo es culpa del sistema, es una responsabilidad de todos, es una mesa donde hay muchos comiendo y algunos mirando a los otros, y eso no puede ser, no podemos permitir que eso siga pasando. Y nos tiene que doler y nos tiene que mover a dar una respuesta. Sí, sobre todo porque, como vos decías, tal vez hasta para aprovecharlo, este contexto ha revalorizado el rol del docente. Como que de pronto todos los que somos padres y ahora, no era tan sencillo educar a mi hijo, a mi hija, al adolescente que está viviendo conmigo. ¿Cómo hago? Me parece que ahí hay un punto, sin quererlo, totalmente inesperado, pero para aprovechar. Se tiene que poner en agenda porque lo vemos en nuestro cotidiano. Agustín, ya para ir cerrando, y si alguien quiere hacer una pregunta más en el chat, la voy a leer. ¿Qué tipo de escuela imaginas vos? ¿Cómo imaginás, si tuvieras que pensar, más allá de estos desafíos que nombrabas recién, una escuela ideal, una escuela hacia donde la que te gustaría ir? ¿Qué imaginas para lo que viene? ¿Qué te gustaría? Sí, muchas cosas. Creo que lo primero es esto, una escuela donde todos nos involucremos más, donde los docentes, los padres y la sociedad civil en general formemos parte. Una escuela abierta, en ese sentido, que tenemos 1000 ejemplos, porque vuelvo a esto, la educación es una tarea de todos, a la que damos respuesta trabajando en equipo. Y cuando trabajamos en equipo nos va bien, nos va mucho mejor que si trabajamos aislados. La escuela tiene un desafío de conectarse incluso con otras escuelas que vemos, capaz tienen experiencia, ¿no? De escuelas que capaz hasta comparten un mismo edificio y están aisladas una de otra, y todo lo contrario, comunidades que trabajan en equipo con una sinergia distinta. Creo que ahí hay una clave importante, ¿no? Ahí está que entendamos la educación como una tarea de todos, que nos involucremos y que seamos creativos a eso, ¿no? A dar lugar. Pero cuántas veces vimos una escuela que se quería cerrar al contexto o al mundo del trabajo, que no estaba conectada y que no, mi tarea es la escuela y la tarea del mundo del trabajo es otra. Bueno, si logramos unir esos mundos, estaríamos 10 pasos adelante. Claro. Si logramos confiar en los maestros, estaríamos 10 pasos adelante. Y después, una escuela inclusiva que dé oportunidades. Una escuela que realmente pueda modificar la situación de origen de sus alumnos. Esa escuela que tuvimos en la Argentina, que queremos haber tenido, que vuelva a estar en valor, claro, que le dé oportunidades a los que menos tienen. Agustín, acá preguntan por el chat, ¿por qué crees que no hay tantos institutos de capacitación de directores donde se trabaje fuertemente el liderazgo? Hay en varias universidades maestrías y especializaciones en administración de instituciones educativas, pero sí es verdad que, salvo eso o algún proyecto específico como el de ustedes, no se trabaja tanto sobre el rol del liderazgo de los directores. ¿Por qué crees que sucede eso? Creo que es una deuda pendiente enorme que tenemos, que no supimos prestarle atención. Y hoy lo estamos haciendo, me parece, pero sigue siendo una deuda enorme. La Argentina, y perdón porque son mis números más frescos como argentino, pero nos acompañan de otros lados de América Latina. Argentina tiene 60.000 escuelas, 1.500 centros para formar docentes
1.500, o sea, 1.500 instituciones que forman docentes y muy pocos que forman directores, maestrías a las cuales es muy difícil acceder para un director, y los números de acceso son muy bajos, ¿no? La participación en eso, camada de 30 directores, tenemos 60.000. Claro. Entonces, creo que es una deuda que tenemos que asumir y dar respuesta. Y entender que hay herramientas para los directores, para el manejo de una escuela y para el manejo de un equipo que son muy distintas a la formación docente. Que tiene que estar integrado. Nosotros, por lo menos con el equipo de la Fundación, hablamos de un liderazgo pedagógico. O sea, el líder pedagógico de la escuela. Entonces está integrado la capacidad de liderazgo con las nociones pedagógicas y con el aprendizaje de los alumnos. Pero insisto que es una deuda y que habrá formas de saldarlo. Generemos juntos, los que estén convencidos con nosotros, generemos juntos la demanda. Claro. Pidamos esto. ¿Cómo reclamarlo? Sí. Bueno, Agustín, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, a todos los que participaron. Estaremos subiendo nosotros y UNESCO la conversación para después poder difundirla. Los invito dentro de 2 semanas a nuestra próxima tertulia, donde estaremos hablando de qué acciones se generaron específicamente en la región, o sea, qué miradas políticas hubo en la región para enfrentar la pandemia. Agustín, ¿algo que quieras decir para cerrar? Por mi parte, realmente agradecerte muchísimo, me parece súper interesante, creo que no se habla lo suficiente de cómo, de este rol del director en las escuelas y me encanta que lo hayas podido traer. No, agradecerle mucho el espacio, que estemos debatiendo estos temas, que estemos pensándolos, me parece que es una buena noticia. Ojalá alguno se lleve una pregunta de acá y sea de cómo mejorar desde el lugar que tenemos en el liderazgo, que es crucial en el tiempo en el que nos toca. Estamos con nuevos desafíos y ojalá podamos dar una respuesta más creativa a esos desafíos. En el medio agradezco que muchos del equipo con quienes aprendimos todo esto nos acompañan hoy, y lo que yo te cuento no es un aprendizaje personal, es parte de un camino recorrido con un equipo en el que nos seguimos desafiando, que la pandemia nos trajo un desafío específico, y era cómo acompañar a las escuelas de una manera distinta, y lo que puedo asegurar es que no paramos de aprender en este tiempo, que es lo mismo que queremos que suceda en las escuelas. Así que agradecer eso, la reflexión, estos ratos nos ayudan también a, si querés, a sistematizar lo que aprendimos, ¿no? A preguntarnos qué aprendimos y compartirlo, así que es muy lindo esa reflexión, y gracias a vos por el espacio y por todo el encuentro que generaron. No, un placer, y me quedo con esto, porque creo que tiene que ver con el rol de director, la necesidad de sistematizar procesos, de encontrar números, de sacar información, digo, gestionar no tiene que ser únicamente, porque tiene una gran parte, pero no tiene que ser únicamente un trabajo intuitivo, sino que hay mucho de la propia práctica registrada, chequear que funciona, digamos, hay un trabajo profesional, y me parece que eso es lo que has aportado hoy. Así que muchísimas gracias. Bueno, les mando un saludo a todos y nos estaremos viendo nuevamente en 2 semanas.